El mundo siempre está en movimiento, es dinámico, lleno de vida y sobre él vive el ser humano moderno, que con la nueva tecnología inalámbrica incluso dará un paso más allá. Se puede decir que en la actualidad el ser humano vive en una época bastante cómoda y tranquila. Pero, ¿podríamos rebobinar la historia hacia el peor año vivido por los seres humanos? Año 536. La gente miraba desesperada al cielo diciendo que se detuviera esto. El verano ya no existe. Las cosechas se han venido abajo. La gente fallece en los campos y el hambre se apodera del mundo. Parece el escenario de una película de ciencia ficción, salvo por un pequeño detalle. Ocurrió de verdad. Realmente hubo fechas malas a lo largo de la historia. Hubo años fatídicos. Seguro que si os pregunto me podéis decir varios años bastante malos. Pero fijaos por qué hay un año que es considerado el peor año de todos. Es el peor año de la historia para haber nacido. Y ese año es el año 536 después de Cristo. Ese año fue catalogado por diferentes estudios científicos y diferentes universidades como el peor año desde el año 0. Muchos me preguntaréis qué fue exactamente lo que ocurrió ese año para que fuera tan malo, ¿no? Pues veréis, os voy a contar cómo ha sido todo, cómo ha pasado todo, pero desde la perspectiva de la gente que vivió lo que pasó en ese año. Veréis, las personas que vivieron ese año comprobaron atónitas cómo un extraño oscurecimiento comenzaba a cubrir el cielo. Podría ser un hecho aislado, efectivamente, pero es que fue algo global. Se vio en diferentes partes del mundo. Sí que es verdad que afectó a unas partes más que a otras, pero fue un evento global. ¿Qué veían en el cielo la gente? Pues miraban el cielo y veían como un enorme manto de nubes inmensas envolvía toda la tierra y además es que se comía sus cosechas y todo lo que se llevaba a su paso. La tierra quedó completamente cubierta de una capa de humo. El humo, como os digo, era más espeso en algunas zonas que en otras. Por ejemplo, en Europa y Asia era mucho peor. Apenas dejaba ver el sol. Y ojo, porque esto sucedió todos los días del año 536. Fue un año, de hecho, sin verano. Se recogieron pruebas en donde se sabe que la gente pedía incluso clemencia al cielo. Se reveló que hubo revueltas, que hubo extraños eclipses en el cielo que nadie podía explicar. Se reveló que las nubes tapaban el sol las 24 horas del día y que apenas había 4 horas de luz en pleno verano. En efecto, la gente creía que era el mismísimo fin del mundo. Esta situación se prolongaría durante 18 meses hasta que se disipó ese humo, esa espesa niebla. Mientras duró, nevó en verano en muchos lugares del globo, por ejemplo en China. Las cosechas se destruyeron por completo y además es que falleció muchísima gente. Se cree que las temperaturas medias del planeta cayeron de 1,5 a 2,5 grados. Que así lo vemos así y no parece mucho, pero globalmente la verdad es que es muy grave, es algo muy grave que ocurra de forma global. Bien, evidentemente a raíz de todo eso sobrevino un periodo de ruina total, una ruina económica que además se prolongaría durante todo el siglo. ¿Cómo podéis buscar en internet ese año, ese fatídico año? Pues veréis, es muy fácil de encontrar porque además es que provocó una pequeña edad de hielo. Y si buscáis pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, seguramente lo encontraréis porque es que hasta viene en Wikipedia. Pero bien, una vez sabido todo esto, ¿qué demonios ocurrió para que sucediera esto? Los científicos comenzaron en 2018 a ponerse manos a la obra con este tema. Una de las universidades que arrojó más luz al asunto fue la prestigiosa Universidad
de Harvard. Bien, ¿qué estudió la Universidad de Harvard? Pues una de las cosas que estudiaron fue los troncos de robles muy viejos. Como muchos conoceréis, en los troncos de los árboles hay círculos, y con esos círculos un árbol pues se puede datar, se puede saber la edad pues que tiene un árbol. Pero no solamente los círculos de los troncos de los árboles nos dicen cuánta edad tiene un árbol, sino que también nos dice en qué años el árbol pues creció más y en qué años pues creció menos. Qué casualidad, cuando se comprobó el año 536 se vio que ningún árbol creció ese año. Y no solo eso, sino que les costó crecer los siguientes años hasta el año 555, lo que dio a entender que el evento se extendió a través de los años y que no solamente duró ese año, sino que fue un evento que empezó bruscamente y fue después siguiendo progresivamente en descenso hasta que desapareció. Esto confirmaba que el año 536 fue el peor año. Así que, los científicos comenzaron definitivamente a descartar cosas pues para llegar a la conclusión final. Bien, la primera teoría que los científicos descartaron fue la teoría de que pudiera ser un impacto de meteorito, porque es que cuando se examinan las capas de tierra en donde se cree que impactó un meteorito, esas capas que vamos viendo de sedimentos, pues claro, cuando se analizan esas capas suele haber trazas de un elemento que abunda más en meteoritos que aquí en la Tierra. Ese elemento pues es el iridio. Bien, no hubo variaciones de ese metal en el año 536, así que de primeras pues la Universidad de Harvard descartó que fuera un meteorito. Bien, luego fueron a por la siguiente teoría que deberían descartar, y es la teoría de un vulcanismo extremo. La verdad es que se sabe que el vulcanismo extremo pues fue fatal en otros periodos de la Tierra, así que era un candidato perfecto para el año 536. Para comprobar el vulcanismo extremo, los científicos de la Universidad de Harvard pues fueron a zonas cercanas al Polo Norte, entre Groenlandia e Islandia, y pues analizaron núcleos de hielo. Bien, cuando analizaron capa por capa esos núcleos de hielo, llegaron a la parte del año 536 y se encontraron con una sorpresa. La sorpresa es que había partículas que coincidían con las cenizas volcánicas de Islandia. Bien, el problema es que las posibles erupciones de Islandia que pudo haber en el año 536 pues no explicaban cómo la situación se prolongó durante tanto tiempo, durante 20 años por lo menos. Por lo que sí que es verdad que se explicó en parte, pero esto continuó siendo un misterio. Pero al menos algo se avanzó. Ya teníamos un posible sospechoso: el vulcanismo. A finales de 2019, los científicos de la US Geological Survey, Dallas Abbott y John Barron, presentaron una nueva interpretación del evento que además es que podría resolver este misterio de una vez por todas. Esto implicaría ir más allá que los científicos de la Universidad de Harvard, que afirmaron en 2018 que podría ser un volcán de Islandia. Abbott y Barron están seguros de que no solo fue eso, de que hubo algo más. Veréis, los registros geológicos solo indican grandes erupciones en el año 536 y en el año 541. Esto no es suficiente para explicar todo lo que ocurrió durante esos 20 años fatídicos y el pico descendente de 9 años en el crecimiento de los árboles, donde se vieron esos anillos de los árboles, donde se vio precisamente que los árboles pues no crecían, ¿no? Además es que el azufre requerido para eso que sale de erupciones volcánicas pues no era suficiente.
y parte de ese material también debería de ser visible en las capas de roca de esos núcleos de hielo que habían extraído. Todo eso los llevó a sospechar de un nuevo culpable, el gran meteorito. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Podría ser un meteorito definitivamente o se les ha pasado por alto algo? La respuesta a esta pregunta la tuvo un núcleo de hielo de Groenlandia, llamado GISP2. Ese núcleo de hielo reveló que en las capas de hielo correspondientes a esos años había fósiles microscópicos. Nada más y nada menos que 91 fósiles de especies microscópicas que habrían vivido en aguas cálidas y tropicales. Pregunta lógica, ¿no? ¿Qué hacían fósiles de aguas cálidas y tropicales en un núcleo de hielo de Groenlandia? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Son fósiles marinos. La única forma de que lleguen ahí es que algo los expulsara del agua y que fueran transportados por el aire hasta Groenlandia. Bien, sabido esto, el culpable tomó forma. Muy posiblemente fueron volcanes submarinos. Visto todo esto, queda una última pregunta. ¿Por qué saben que son volcanes submarinos y no un meteorito que puede impactar también en los trópicos, en una zona cálida y levantar grandes cantidades de microorganismos y llevarlos hasta Groenlandia? Bien, llegados a este punto, los científicos han explicado que en el núcleo de hielo no había ni rastro de polvo cósmico, ni tampoco de iridio. Solo había elementos terrestres. Así que esto parece definitivo y ya sabemos lo que pasó en el peor año para haber nacido, el año 536 después de Cristo. En fin, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Que paséis un feliz año 2020.